británicos. Primero es el de la Guerra del Opio, que comprende de 1839 al 42, en el cual la causa, ya la habíamos comentado en la sesión anterior, es venderles droga a los chinos de manera obligada. Obviamente el gobierno chino lo que hizo fue cerrar los puertos para las embarcaciones que vendían el opio de la compañía del este de las Indias, y esto llevó a una guerra que duró 3 años, donde los británicos, a partir de la firma del Tratado de Nankín, le quitaron a China lo que hoy llamamos Hong Kong, y que estuvo en posesión de los británicos hasta 1997, cuando por fin regresó a su autonomía y que todavía está en pleito ahora con lo que es China. Lo que es aquí relevante es que durante estos 3 años los británicos se beneficiaron con la apertura de todos los puertos de China hacia sus empresas, donde no iban a pagar aranceles como los demás, tendrían prioridad, y comenzaron a hacer muy buenos negocios. Para el año de 1865, China volvió a intentar defender su autonomía. Estoy buscando la palabra para no equivocarme. Lo que hizo fue retener embarcaciones británicas donde había opio. La respuesta de los británicos fue volver a tomar las armas contra ellos. Sí. El opio, hasta donde tengo memoria, es como una raíz, la cual lo utilizan para fumarla. Como marihuana. Como marihuana, sí. Es ahí donde se popularizó esta práctica de las cucas, que es en donde se fumaba el opio. De hecho, había muchos, en lugar de bares, era lo que llamaban como fumaderos de opio, donde la gente llegaba a darse ahí sus 2 o 3 toques y salía aletargados, ¿no? Entonces, lo que decíamos nosotros es que la cuestión fue que pues volvieron adictos a más de 70 millones de chinos y se convirtió en un tema de salud pública muy fuerte. Entonces, por eso es que se trató de impedir el flujo de esta mercancía allá, porque mientras en Inglaterra no se están drogando porque es ilegal, pues en China sí tenemos gente con estos problemas derivados de esto, que después se dedican a cosas como el robo y otras cuestiones poco morales, pues para seguirse drogando, ¿no? Entonces, la gente de Inglaterra viajaba a China para poder conseguirlo. No tanto así. En Inglaterra se fumaba de manera clandestina, pero no en el mismo volumen que era en China. Entonces ese era el detalle. Por eso les importaba tanto meter esa droga ahí. Sí. ¿Guerra? Sí, en esta guerra el que salió como gran victorioso fue Inglaterra en la primera, porque como los venció, hizo que le abrieran los puertos para ellos, construir para ellos, y siguieron ganando un dinero. A lo que iba yo es que hubo una segunda guerra del opio, a mitad de los 60s, donde no nada más entró Gran Bretaña, entró Alemania, entró Francia, entró Holanda, le entraron todos a hacer la guerra a China porque sabían que no iban a poder ganarles, y todos se beneficiaron con los puertos que ahora quedaron para las potencias. Y nada más como un dato adicional, gracias a que sometieron a los chinos en esa segunda guerra del opio, para poder explotarla con todas las facilidades del mundo, se creó un banco que iba a financiar toda esa campaña, que todavía existe, que es el HSBC. Entonces, el banco HSBC existe originalmente para eso, para la explotación de China, especialmente Hong Kong y la provincia de Shanghái. Unidos, sí. Barcos que traían opio con la tripulación británica. Entonces, ¿de dónde venían? Ok, estos barcos eran del Imperio Británico, los tenían detenidos en China porque no querían que siguieran bajando el opio, y esto lo usaron de excusa para hacerles una segunda guerra del opio, donde ahí los que se beneficiaron fueron Gran Bretaña y todos los demás. ¿Sí? La primera inició porque China decidió cerrar sus puertos y que no entrara más opio a China. O sea, la primera guerra fue porque China quiso atender el problema, pues negando la entrada de la droga, y ahí fue donde se fueron a las armas. Interesante. Bien, entonces después de esta guerra, Gran Bretaña y los demás quedan con un mercado muy amplio, con todas las facilidades para seguir haciendo dinero, y con un banco que lo va a patrocinar. El segundo caso derivado de esto se da también en China con la rebelión de los Boxers. Este es un movimiento nacionalista y xenófobo. En este movimiento o en esta rebelión, muchos
practicantes de las artes marciales chinas decidieron cometer actos de terrorismo en contra de las propiedades de los extranjeros. Básicamente, iban a las colonias o a los fraccionamientos donde vivían los embajadores, donde vivían los comerciantes, les quemaban las casas, robaban su mercancía, mataban sus animales, como una manera de pronunciar su desprecio a la presencia de extranjeros en China. Ellos solamente utilizaban las manos para pelear con estos grupos, de ahí el nombre de los boxers. No utilizaban armas de fuego porque rechazaban todo lo que tuviera que ver con Occidente. Tenían unas ideas muy extrañas en el cual pensaban que por ser tan apegados a sus tradiciones, sus espíritus los iban a proteger de las balas y se iban a volver invisibles e invencibles. En la primera balacera se dieron cuenta que no era así. En ese movimiento también hay brigadas de mujeres que participan en estos actos terroristas, tomando, pues en este caso, represalias contra los extranjeros, matando gente. Dentro de las tantas personas que asesinan, pues es al embajador de Alemania en China, y por eso los ejércitos que estaban ocupándola movieron todos sus recursos para sofocarla al año siguiente. No dura mucho, pero lo que sí es dejar el precedente de que ya hay un grupo que está preocupado por tratar de rescatar sus valores y tradiciones de esta mezcla que estaba llegando de manera tan agresiva de Europa. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Y en el último, que es la rebelión de los Boers, esta es en Sudáfrica. Boer significa granjero. Estos granjeros eran holandeses, ya tenían años establecidos ahí. Ellos se dedicaban, pues básicamente a tener estas granjas, la producción de alimentos. Eran muy buenos francotiradores. Y cuando en 1890 el ejército británico intentó tomar posesión de esta región de África, ellos defendieron todo lo que ellos habían construido ahí, con este grupo de francotiradores que se consideraban de élite, matando soldados británicos de manera tan sencilla porque solamente a ellos se les ocurrió ir con sus uniformes rojos en el desierto. Entonces eran blancos perfectos. Duró nada más 3 meses, de diciembre a lo que es finales de febrero, principios de marzo. Los británicos fueron derrotados por estos granjeros, por lo que tuvieron que llegar a un acuerdo en donde les reconocieron la autonomía, pero los obligaron a ser socios comerciales. Pero los dejaron de ser, sí. ¿Eran cerca del color? No, eran holandeses, eran blancos. Era una minoría blanca. Pero vivían en Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. ¿Qué pasa? Que para 1897 los británicos se dan cuenta que en Sudáfrica hay importantes minas de oro, que estos granjeros no explotan porque se dedican a otra cosa, y entonces hay que llevarles democracia, porque los británicos que viven dentro de esta parte de Sudáfrica no tienen derechos, porque no son estos holandeses, y entonces para llevar esa democracia les hacen una guerra más, que va del 99 a 1902, ahí los ingleses cambian sus uniformes, se deshacen del color rojo, ya no lo volvemos a ver. También utilizan tácticas nuevas, que son más eficientes, son unos hipócritas, porque los ingleses son los primeros en usar los campos de concentración, antes que los nazis, pero eso no lo dicen. Dentro de los hombres que están comandando esta campaña contra los Boers, va uno muy famoso después, que será Winston Churchill, que tiene una tiene una técnica muy eficiente, y lo que hace es empezar a quemar todas las granjas. Dan la orden de que le quemen la casa a todos. Y ya que perdieron su hogar, los mandan a los campos de concentración. De esa manera comienzan a tratar de obligar a los que siguen en armas de que las dejen. Como estos grupos seguían todavía respaldados por su gente y seguían en armas, lo que hicieron fue hacer tratos con los que estaban en los campos de concentración, aprovechando que eran excelentes tiradores, les dan trabajo dentro del ejército británico y los usan para matar a sus compañeros. De esa manera, los Boers no resisten mucho, terminan reconociéndole el triunfo del ejército británico y Sudáfrica pasa a ser una colonia más del imperio. Sí.